con toda la fuerza posible perfil de información. Obviamente, a nivel de una gran cantidad de medios y muy en particular en los medios del Grupo Clarín, la cuestión al respecto del tema del fallecimiento de Débora Pérez Volpin sigue siendo un punto muy, pero muy, muy importante, ¿no? Después vamos a hablar un poco más de esto. La tengo ahora en línea la bióloga Noelia Barrios García. Noelia, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por haber aceptado esta conversación con nosotros. Bueno, ¿Cómo no? más allá de lo que de algún modo te instaló en la atención de muchos, entre ellos la nuestra, que fue la reunión que mantuviste, entre otros, con Rex Tillerson, lo interesante de esto es que te reuniste con, digamos, una persona de altísimo nivel del gobierno de Estados Unidos y hablaron del tema del cambio climático, y eso a mí me parecía como disruptivo en este sentido. Cuando uno piensa en el gobierno de Trump, piensa en un gobierno que está en contra de los temas del cambio climático, y sin embargo Rex Tillerson se enfocó en ese tema contigo, y entiendo por las crónicas que con conocimiento de aquello de lo que se trató. Sí, la verdad que la reunión se originó porque yo me anoté para hacer una beca, una estadía corta en Estados Unidos, para hacer una visita sobre un proyecto que estoy teniendo acá en Bariloche Ujú. sobre cambio climático. Es un proyecto que se está repitiendo en otros 10 lugares del mundo y bueno, afortunadamente viene dando bien y pude obtener esta beca para hacer esa visita corta. Em, la visita, de todos modos, cuando vino Tillerson, yo había leído un poquito de su pasado, Mm. o sus orígenes y sus formas de pensar, y observé que él es de Texas. Ujú. Y muchos de mis trabajos previos, antes de este proyecto de cambio climático, es sobre el impacto que tienen las especies introducidas. Ajá. Tanto las especies introducidas como el cambio climático son factores globales de cambio que causan a veces pérdida de biodiversidad. Sí. Así que en realidad la charla con él en realidad fue alrededor de las especies introducidas. Ujú. Eh, yo trabajé durante 5 años, durante mi doctorado, estudiando el impacto del jabalí Ajá. europeo, que fue traído a la Argentina hace más de 500 años, pero en los últimos 10 fue que se empezó a expandir notablemente, yo diría en realidad en los últimos 100, quise Ajá. decir, perdón. Sí. Se empezó a expandir notablemente y hoy por hoy es una especie muy común en todo el centro de la Argentina. Se está expandiendo hacia la Patagonia ahora y hacia el norte, desde la provincia de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos para el norte. Ajá. Bueno, El jabalí es una peste muy común en Texas, que es de donde es originariamente Tillerson, sí. y él se encontró súper intrigado en saber un poco mis trabajos acá, que apuntan a cuestiones ecológicas. Yo he medido el impacto en las comunidades vegetales y en propiedades del suelo, pero el jabalí también destroza cultivos, que se produce grandes pérdidas económicas. Él, en particular en Texas, Tillerson tiene campos de trigo, Mm. tiene una propiedad grande con campos de trigo y el jabalí sistemáticamente destruye parte de su producción. Ajá. Mira vos. Eh, Sus hijos cazan y bueno, me comentó eso, que él también caza y que bueno, ahí están con el vecino tratando de controlar un poco el campo, los daños que tienen en sus campos. Claro. Ambos utilizando armas en particular, pero entonces hablamos también de métodos de control de las especies invasoras. Claro, ahora que en principio, bueno, es casi inimaginable en el lugar común un texano que no tome un arma, en este caso para cazar, ¿no? Sí, Lo curioso de todo esto, digamos, a ver, uno de los principales factores de creación de riqueza en la Argentina es el ganado vacuno, que también fue traído, o sí. el impacto global que tiene, estoy pensando, digo, el polo en el mundo, con el caballo, que también es curioso, ¿no? Y en Sí, cuanto... en realidad a Sí. veces uno cuando nosotros hablamos de las especies introducidas, la gente tiende a pensar en las especies que los hombres usamos para el bien común, ¿no? Producción de comida, alimento o estructura, no sé, madera. Las especies invasoras en realidad
son muy pocas de esas introducidas. Las mayorías que son de origen, que se utilizan para producir alimentos, de agricultura o de ganadería, son especies que dependen del humano en alguna fase de su producción. Claro. Y no son problemáticas porque están restringidas a cultivos o a áreas donde se las cría. Claro. Las especies invasoras que nos generan problemas ecológicos y a veces pueden tener otros impactos, como estos económicos que tiene el jabalí, son muy pocas. Claro. Y muchas veces, pero cuando tienen impactos hacen estragos. Claro. Y entonces a veces es necesario mínimas herramientas de control para prevenir un problema. Por ejemplo, las plantaciones de pino, todos necesitamos la madera para construir una casa, pero es muy fácil de controlar, porque en realidad los pinares, si uno hace un control en un promedio de 25 metros alrededor de la plantación, sacando todos los pinitos que van creciendo, no se convierte en una invasión. Claro. Pero hoy por hoy, en la Patagonia al menos, la expansión del pino es un problema porque está desplazando a un montón de especies nativas, no solo vegetales que ya no pueden crecer más bajo los pinares, sino que animales que tampoco consiguen sus recursos alimenticios o de anidado bajo el dosel de una plantación de pino, por ejemplo. Sí, ahí yo tenía conocimiento de la cuestión dañosa que significa el tema del castor en Tierra del Fuego, ¿no? Sí. La verdad que no había escuchado nunca lo del jabalí hasta ahora. Así que vos me decís que está como en una suerte de hiper expansión. Es un tema que ha estado, la verdad que hasta abajo del radar del conocimiento periodístico esto. Sí. Hay, como te decía antes, hay varias fuentes de cambio global. Una es el cambio climático, otra es la destrucción de hábitat, otra es la contaminación, y una de las principales causas de pérdida de biodiversidad son las especies invasoras. En realidad, cuando uno se pone a pensar en todo lo que ve muy abundante en un lugar, y en general tiende a ser una especie introducida. Cuando llegan, el hombre las llevó en muchos casos a propósito a estas especies porque las necesitaba, y en otros casos fue accidental. Las ratas es un ejemplo, vinieron con los barcos adentro, con los colonos en barco, y donde cada vez que un barco tocaba tierra bajaban ratas. Pero bueno... Para. A ver, contame bien eso. ¿No había ratas en América, por ejemplo? No, sí, había otros roedores. Había otras especies de roedores. La negra europea, por ejemplo. Mira vos. Junto con los colonos, en general ellos, cuando salían en sus viajes a buscar nuevos horizontes, era común llevar consigo conejos y jabalíes, en realidad. Y los conejos y los jabalíes son una de las invasiones más comunes, sobre todo en islas, porque a medida que iban tocando tierra, dejaban en cada lugar un par de animales, 4 o 6 animales, para que se reprodujeran, y así cuando ellos pudieran volver, quién sabe cuándo, tuviesen asegurado una fuente de alimento. Claro. Entonces el jabalí y el conejo, por ejemplo, son una de las especies que están más comúnmente introducidas a propósito en islas y en diferentes áreas de tierra firme del planeta. Claro, mirá vos, qué fuerte. Sí. Bueno, decime, y ahora vamos a esto. Vos ganaste una beca Fulbright. Sí. Digamos, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, como te mencionaba antes, el proyecto que estoy acá llevando adelante junto a mi marido también, que es biólogo del CONICET, es un proyecto que involucra a otros 9 lugares del mundo, y estamos utilizando el mismo protocolo y los mismos materiales en todos los 10 lugares. El proyecto fue ideado por una pareja de profesores que están en este momento en la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, junto con otra investigadora de la Universidad de Umeå, en Suecia. Y consiste en hacer sistemáticamente en todos los lugares el mismo procedimiento. Ellos mandaron invernaderos pequeños de fibra de vidrio, y estos invernaderos lo que hacen es aumentar la temperatura local 2 grados. Ajá. O sea que simulan un aumento de temperatura o un calentamiento global, un calentamiento ahí local, digamos. Claro. Nosotros lo que medimos es cómo el impacto, cómo el aumento de temperatura
influye en la dinámica de carbono. Y voy a explicar esto un poquito más. Las plantas tienen un rol esencial en la Tierra, que es tomar dióxido de carbono de la atmósfera y fijarlo como material vegetal, y producen oxígeno a cambio de eso. Es un servicio ecosistémico invaluable. Si tuviésemos que pagar por la producción de oxígeno, no sé cómo haría la humanidad. Claro. Bueno, la pregunta que tenemos nosotros como que queremos responder con este proyecto es cuál es el efecto del calentamiento en el funcionamiento de las plantas y de los microorganismos del suelo en este ciclo de carbono que hace que nosotros tengamos más oxígeno disponible o menos, o que se acumule cada vez más dióxido de carbono en la atmósfera, y esto sea un ciclo que se retroalimenta positivamente, digamos, cada vez peor. La ventaja de hacer este experimento acá en Argentina y en otros 9 lugares del mundo nos permite ser más consistentes con los resultados que tenemos, porque a veces los efectos de algunas variables, como por ejemplo el calentamiento global, puede variar según el ecosistema que estamos afectando. Nosotros acá estamos trabajando en una estepa árida, pero claramente no es lo mismo trabajar en la pampa húmeda o en un sistema alpino boreal de Suecia o de Groenlandia, que también están incluidos en este experimento. Qué bueno, qué bueno. Así que podemos tener como una visión más general del impacto del cambio climático. Sí. Nosotros en la estadía allá en Estados Unidos vamos a trabajar un poco con los profesores allá analizando datos. Venimos colectando datos hace 3 años sobre el experimento y también vamos a estar haciendo algunos análisis de laboratorio con muestras de suelos que ellos están recibiendo de todos los sitios donde se está trabajando, donde se está haciendo este proyecto. Acá alguien en la audiencia me pregunta si el proyecto plantea variación de temperatura y si plantea variación de humedad. Supongo que sí, que van por los 2 factores, ¿no? Bueno, nosotros asociados a los invernaderos tenemos unos sensores de temperatura y humedad. La verdad es que no analizamos los datos. Nosotros no estamos manipulando en este momento la humedad o la precipitación, que existe otra serie de experimentos que se hacen en el mundo que sí manipulan la precipitación. Sin embargo, estos invernaderos pueden alterar un poquito la disponibilidad de humedad local en estos lugares donde estamos viviendo. Puede ser que haya una pequeña variación de humedad, pero la verdad es que todavía no lo analizamos. Bien. Bueno, Noelia, seguramente, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto es la secuencia de este trabajo colectivo a nivel global? De base, la intención es mantenerlo en todos los sitios durante 5 años. Estas cosas igual siempre son ricas cuando se mantienen mucho más tiempo, porque el ciclo de carbono o el ciclo de nitrógeno son procesos ecosistémicos que demoran más tiempo, demoran mucho tiempo en mostrar cambios, ¿no? Veremos ahí a los 5 años qué encontramos. Bien, bueno, tendremos motivo en los próximos 5 años para estar conversando contigo. Gracias por el tiempo que nos dedicaste y la ilustración sobre estos apasionantes temas. Que tengas una linda jornada, muy amable. Cómo no, muchas gracias, buen día a ustedes. Chao, hasta luego. A quien escucharon es a la científica argentina Noelia Barrios García.